Bueno, iniciamos la sesión de Word de esta semana después de el parón por el festivo de la semana pasada y vamos a retomar el procesador de allí donde lo habíamos dejado, que era con el tema de las tabulaciones. De hecho, si no recuerdo mal, yo en el último seminario habíamos planteado la opción, o yo os había planteado la opción de que hicierais unos ejercicios que hay ahí y aparte de las tabulaciones, pues me sirven probablemente para ver alguna cosilla más. Entonces, vamos a empezar con este que dice que utilizando la regla y con unas medidas aproximadas, realizar los siguientes ejemplos teniendo en cuenta, bueno, una serie de configuraciones. Y aquí veis más o menos qué es lo que nos pide. Ya os dije que esto no hacía falta que lo hiciéramos así, que con que el relleno me llegara hasta el final sería suficiente. Pero voy a empezar por el tema de los títulos. Me dice que los dos títulos son en Arial Black, tamaño 13 y espaciado posterior de 12 puntos. Entonces, voy a coger el primer título, Arial Black, tamaño 13. Bueno, puse 14. Ahora lo cambio. Espaciado posterior 12 puntos. Voy a quitarle el interlineado. Y aquí habíamos quedado que era 13, pero como 13 no lo hay, lo tengo que escribir. Vale. Como este otro título es igual, yo no voy a hacer dos veces lo mismo. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar y con la brocha de copiar formato, pegar el formato. ¿Vale? Ya tengo el mismo formato. Acordaros de la brocha de copiar formato. Os copia todos los formatos. Daros cuenta que me copió tanto el espaciado como el de la fuente. Es más, no sé si lo comenté, creo que sí, no obstante lo repito. Acordaros que un clic os copia el formato una vez, pero doble clic copia el formato y lo pega tantas veces como necesitáis pegarlo, hasta que le deis al escape o hagáis cualquier otra acción. Fijaros que la brocha queda pillada. Os salió ahí en el mensaje, que era lo siguiente que os iba a comentar. Voy a deshacer y a deshacer. Vale, ya me pasé deshaciendo, pero si en lugar de utilizar la brocha de copiar formato quisiera hacerlo con atajo de teclado, control mayúsculas C, control mayúsculas V. De hecho, cuando yo me pongo ahí y echo un rato, me saca un mensaje. Dice, ¿le gusta cómo queda una selección concreta? Puede aplicar este diseño a otros contenidos del documento. Elija el formato que me gusta, el que quiero copiar. Haga clic en copiar formato o bien control mayúsculas C y luego eliges otro sitio donde dejarlo. Mirar, yo puedo venir aquí, pulsar control mayúsculas C y ahora ponerme aquí y pulsar control mayúsculas V. ¿Veis que al pulsar control mayúsculas V, fijaros, control mayúsculas V, os dais cuenta que solo me aplica el de párrafo? Porque para aplicar el de fuente tendría que seleccionar. Ahora vais a ver control mayúsculas V y ese control mayúsculas V sigue ahí en memoria, sigue en el portapapeles. Puedo pulsar control mayúsculas V tantas veces como quiera, ¿vale? Entonces, para copiar formato podemos utilizar la brocha. Un clic copia el formato y lo pega una sola vez. Doble clic, copia el formato y pega el formato tantas veces, es decir, utilizamos la brocha tantas veces como queramos. Si lo hacemos a través de atajo de teclado, control mayúsculas C nos copia el formato y luego control mayúsculas V nos pega el formato, pero ahí ya tengo que tener en cuenta qué tipo de formato quiero pegar. Porque si quiero pegar formato de fuente, tengo que seleccionar la fuente donde quiero pegar el formato. Me diréis, de la otra manera no lo hago. Efectivamente no lo hago exactamente igual, pero si os dais cuenta, selecciono, copio el formato y no pego el formato aquí encima, que solo me lo pegaría a la palabra sectorial. Fijaros, copio el formato y pego el formato desde aquí, desde la
izquierda. Y si os acordáis, cuando a la flecha, cuando el puntero seleccionaba el texto, lo que me hace es seleccionar todo lo que está a su derecha. Es decir, cuando yo tengo el puntero ahí, me selecciona y por eso me pega el formato a todo el párrafo, o mejor dicho, a toda la línea, que en este caso coincide la línea con el párrafo. ¿Vale? Luego, y antes de meternos en el tema de las tabulaciones específicamente, me dice que en los títulos, en ambos ejemplos, hay símbolos, ¿vale? Porque luego me pone que el resto es Times New Roman 12, espaciado posterior y entre líneas de 0 puntos, ¿vale? Bueno, entonces, yo aquí ahora voy a insertar este símbolo de aquí. Para insertar ese símbolo, nos colocamos donde lo queremos poner y en la ficha insertar, a la derecha del todo, tengo que mover porque me tapan los controles de zoom. Voy a moverlos aquí a la esquina de abajo. Un momentito. Tengo al final del todo, en insertar, tengo la opción símbolo. Más símbolos. Y bueno, en este caso ya me viene el juego de caracteres Windings. Lo más habitual es que vengáis por texto normal, ¿vale? Es decir, que no os entre ya directamente en Windings, porque aquí sí que os especifica, que los símbolos están en la fuente Windings 3 en este caso. ¿Por qué hago énfasis en ese 3? Porque hay... Ahora ya me pasé. Winding, Windings 2 y Windings 3. Aquí es donde están la mayor parte de las flechas y en concreto es esta que es un poco más alargada. No me dicen cuál es. Yo creo que va a ser esta, ¿vale? Fijaros como ya la tengo ahí insertada. Puedo dejar un espacio en blanco. Para que quede ahí un poco separado, pero ya la tengo. Y aquí abajo, en el cierre sectorial, que creo que está además centrado, los símbolos son unas flechas. En concreto creo que son estas, no me acuerdo para dónde apuntan. Bueno, hacia adentro en ambos casos. Entonces pondré por este lado. Hay más flechas, pero bueno, tampoco me voy a parar mucho más. Bueno, pues igual es esta. Esta por un lado. Voy a insertar la otra y la voy a arrastrar o a cortar y pegar, como queráis. Podéis dejar un espacio en el medio y ya lo tenemos. Entonces, para insertar algo que no podemos extraer del teclado, porque no tenemos esa simbología en el teclado, insertar símbolo. La mayor parte de los símbolos, cuando los utilicemos, creo que no hace mucho, creo que además fue en la última sesión que había unas viñetas. Me vine a los Windings para insertar la mano esta que sujeta un bolígrafo. Bueno, pues muchos de los símbolos cuando los necesitéis están en este juego de caracteres, ¿vale? En el juego de caracteres Windings. Los otros dos Windings normalmente tienen pues eso, flechitas o demás, aunque aquí también las hay. Y luego hay otro tipo de letra que es el Webdings, que también tiene mogollón de símbolos, ¿vale? Ahí veis una chincheta, una paloma, un cohete, ¿vale? Diferentes teléfonos, para lo típico de que quieres poner el símbolo del teléfono, ahí hay una pantalla de un ordenador, una tela de araña, una araña, como veis, hay juegos simbólicos con los que podemos trabajar. Normalmente
con este tipo de símbolos trabajamos cuando utilizamos viñetas. Vale. Vamos a venirnos a esta colección de caracteres que me dice que es Times New Roman 12 y que no tiene ni interlineado ni espaciado. Por lo tanto, 0 y sencillo. Y ya lo tengo. Entonces me dice, y yo ahora no puedo tenerlo simultáneamente a la vista porque, bueno, podría jugar a lo mejor un poco así, pero igual lo tengo que hacer demasiado pequeño y no voy a ver gran cosa. Me dice que lo deje lo más parecido posible. Entonces, fijaros, bueno, más o menos cómo está. Estas líneas serán bordes y demás cuestiones. Entonces, Pablo, que no quiero cerrar, minimiza. Entonces, de lo que se trata es de ir colocando altos de tabulador en la regla. De hecho, dice que altos de tabulador izquierda para que quede lo más parecido posible. Lo importante es que cuando tecleéis esto, aquí en el medio solo metáis un tabulador. Y es muy importante eso porque, claro, cuando tú no ves los tabuladores, muchas veces sentís la tentación de venir aquí y meter varios tabuladores, venir aquí y meter varios tabuladores, venir aquí y meter varios tabuladores y me decís, Pablo, ¿ya queda cuadrado? Sí, pero entonces yo no puedo ajustar el alto de tabulador donde quiera. ¿Por qué? Porque en el momento que meta un segundo alto de tabulador, por ejemplo, aquí a los 7 centímetros, vaya, perdonar, que perdí la selección. Cuando meta un segundo alto de tabulación, por ejemplo, aquí a los 7 centímetros, unos sí van a quedar cuadrados. Yo quiero todos los PJ aquí, pero si quito los tabuladores, no me queda como debería. Debería de tener el primer uno aquí debajo en todos. Si meto un segundo alto de tabulación, fijaros, ya el de arriba hasta se me lía. Entonces, lo importante es que cuando nosotros vamos a teclear el texto, solo pongamos un tabulador, un tabulador, un tabulador, un tabulador y un tabulador. Fijaros que con un único tabulador, yo ahí ahora lo de los 7 centímetros ya lo tengo arreglado. Voy a ir soltando pues a los 8 centímetros y medio, a los 10, por ejemplo, a los 11 y medio o un pelín más y a los 13. Fijaros, si yo ahora quito esto, ¿veis cómo queda? Más o menos como me queda aquí. Más o menos, no me dan distancias. Entonces, como no me dan distancias, de hecho me lo dice. Me dice, utilizando la regla y medidas aproximadas. Y me dice que utilice tabulación izquierda. Tabulación izquierda. Y que en el segundo para los números utilice tabulación derecha. Entonces, estoy haciendo el primero. Más o menos me queda igual. Me diréis, ¿qué me falta? Pues mirad, me falta borde por arriba y borde para abajo en equipo. Y luego voy a seleccionar estas dos con control y voy a meterle un sombreado gris. Debajo de Eibar me parece que hay un borde inferior. ¡Ey! Espera. Se parece un poco, ¿no? ¿Lo veis? Dejarlo exactamente igual, sin que me den las medidas. Ya imposible. A ver, yo aquí copié y pegué. Se supone que aquí lo tengo todo en mayúsculas, pero según veo aquí estaría en versalitas. Veis que se ve un pelín más pequeño.
los números están en cursiva, pero no me voy a parar en eso. Además, aquí di un poco más de menos de espacio, aquí di un poco más, aquí un poco menos. Bueno, tendría que haber intentado hacerlo más o menos todo a la misma altura, pero a ver, 1,5, 1,5, este tendría que haberlo dejado. Para que todos tengan a la misma altura, pues este tendría que haberlo dejado a las 10, este a las 11,5 y este a los 13. Y ya estarían todos a la misma altura o con la misma medida. Entonces, como veis, aquí, más que el insertar las tabulaciones, el misterio está en introducir bien los datos. Y introducir bien los datos quiere decir meter un único tabulador entre cada columna, ¿vale? Porque vamos a definir eso como si fueran columnas. Pues metemos un único tabulador entre cada columna y con un único tabulador entre cada columna tenemos solución. Abajo nos va a pasar lo mismo. Abajo nos va a pasar lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí me dice que los números con tabulación derecha, entonces déjame ver cómo está. Sí, efectivamente, están alineados por la derecha. Están alineados por la derecha. Entonces, yo colocaría aquí una tabulación derecha, un alto de tabulador aquí, un alto de tabulador aquí y un alto de tabulador aquí, por ejemplo. Incluso, bueno, podría meter un poco más de separación. A ver cómo quedó de separado. Bueno, más o menos. Más o menos. Aunque este se va al borde, porque si os dais cuenta, coincide. ¿Por qué digo que se va al borde? Porque coincide con, si yo le pongo aquí un relleno negro, fijaros que la letra se cambia a blanco, esto coincide prácticamente y sin prácticamente con este de aquí. Entonces, bueno, yo ahora podría jugar con darle un poco más de espacio aquí para que quede más o menos a la misma altura, con la misma distancia. Luego hay una cosa ahí hecha. Os voy a explicar una cosilla que hay aquí, porque bueno, la de arriba llevaría, no es un subrayado esto, ¿eh? Esto de arriba sería un borde inferior, ya lo tengo solucionado. Y luego, bueno, se supone que en todos los párrafos el espaciado es posterior es 0 y el interlineado es sencillo. Y este primer tabulador para todo este conjunto de datos llevaría un relleno. El relleno me obliga a venir a párrafo tabulaciones. Y en párrafo tabulaciones, el primer tabulador, el que separa los 9 centímetros, tiene un relleno de puntos. Y me podréis decir, Pablo, pero allí no llegan exactamente al punto. Sí, es cierto, no llega exactamente al punto. ¿Por qué? Porque podríamos entender lo siguiente. De hecho, creo que estaba hecho así. Pero esto habría que hacerlo. Esto ya es un poco rizar el rizo. Imaginaros que yo meto aquí un segundo tabulador y le doy aquí al tabulador, le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí y le doy aquí. Estos están muy, muy seguidos, ¿eh? Estos están muy, muy, muy... Vaya por Dios. Esperaré, porque no sé lo que tengo seleccionado ni lo que no.
Voy a hacerlo al revés. Voy a poner una tabulación izquierda a los 8. Y entonces sí que voy a meter aquí un segundo tabulador. Ese tabulador y el que está llevando el relleno, que no lo quiero el relleno. Porque yo ahora quiero el relleno en el anterior que metí. El de 7,5 es el que lleva relleno. Y el de 9, esperar que... Y el de 9 es el que no lleva relleno. ¿Veis cómo queda aquí ahora? Que no llega hasta el número. Pero esto me obligaría a meter 2 tabulaciones para que quede como queda aquí. Ya os había dicho que yo no quería que hicieseis esto porque además no venía especificado como tal. De hecho, yo creo que esto fue un error mío de transcripción. ¿Vale? No, no, no era mi pretensión que esto quedase así. Pero como sé que hay gente que le gusta dejarlo exactamente igual, pues que sepáis que esto se haría de esta manera. Habría que meter 2 tabulaciones aquí, en estas, ¿eh? En la de arriba no haría falta. Habría que meter dos tabulaciones para que una tabulación llevara el relleno. Esa tabulación la paro con un tabulador alineación izquierda y luego ya las otras llevan el tabulador de alineación derecha. ¿De acuerdo? Ignacio pregunta de cómo sé con certeza que las tabulaciones no se van a mover jamás. No entiendo muy bien a qué te refieres con las tabulaciones no se van a mover jamás. Mira, cuando nosotros establecemos estos saltos en la regla, para estas líneas en concreto, estos son los sitios en donde para el tabulador. Fíjate que además aquí ahora mismo no me salen marcados porque hay diferentes tabulaciones aquí y aquí. Entonces, las tabulaciones las decidimos nosotros y las decidimos nosotros en los párrafos. De manera predeterminada, las tabulaciones son cada 1,25. Pero nosotros ahora mismo estamos decidiendo dónde se para el tabulador en este conjunto de líneas, ¿vale? Que se para aquí, aquí. Bueno, queda atenuado porque cogí una línea de más. Vamos a coger bien. ¿Veis? Se para aquí, para este tabulador, y luego donde nosotros decidimos. Entonces, el tabulador no es que no se vaya a mover más, no, es que soy yo el que decide dónde se detiene ese tabulador. Por lo tanto, no tiene por qué moverse, Ignacio. ¿Vale? Es decir, tú determinas dónde se para el tabulador. Y determinando dónde se para el tabulador es la manera de colocar cada tabulación donde yo le pido que pare. Por eso yo hablo de altos de tabulación. Cuando pongo esto aquí, hablo de altos de tabulación, porque es donde el tabulador se para, donde el tabulador da el alto. Da el alto a los 7, a los 8:30, a los 10, a los 11:30, a los 13. ¿Cuántos tabuladores tengo? 1, 1, 2, 3, 4, porque no se me puede olvidar este del 1 centímetro, ¿eh? Daros cuenta. ¿Eh? Todos estos se paran en el mismo sitio. Claro, yo tengo que entender que esto es así. Creo que además os lo había dicho. Esto lleva un tabulador aquí. Y luego ya el resto de tabuladores están relativamente claros. ¿Vale? Bien, el segundo ejercicio que os planteaba era esta carta. ¿Vale? Era esta carta. Y en esta carta hay un par de cosillas adicionales. Una de las cuestiones que tenemos es la fecha, ¿vale? Entonces, como veis, tengo aquí ya copiado y pegado el texto para
intentar dejarlo lo más parecido posible. Bueno, aquí yo forcé un salto de página. Bueno, me da igual, tanto me da que me da lo mismo. Vamos a ver qué nos pide en este segundo ejercicio. Me dice que todos los márgenes están a 3,5 y que la fuente para todo el documento es Verdana tamaño 12. Voy a cambiar los márgenes para que me quede lo más parecido posible. Va a verse afectado, porque como lo tengo todo en el mismo documento, va a verse afectado lo de arriba, pero bueno, tanto me da que me da lo mismo. Bueno, podría hacer una pequeña triquiñuela, y es que en lugar de hacer un salto de página, podría insertar desde la ficha disposición, podría insertar un salto de sección a la página siguiente. Entonces, al insertar un salto de sección, eso me permite venir y aplicar el margen a esta sección. Me dice que todos los márgenes son 3,5, 3,5, 3,5 y 3,5. Fijaros, aquí tengo 3,5, pero si me pongo, ¿veis que aquí esto queda fuera del margen y esto queda fuera del margen? ¿Por qué? Porque esto es una sección diferente. Entonces, ¿qué hice yo aquí arriba? Lo que hice fue insertar un salto de sección, no un salto de página. Aquí en saltos, ya hablaremos de las secciones, pero inserté un salto de sección a la página siguiente. Eso me permite que en un mismo documento haya diferentes márgenes. La primera página tiene un margen y el resto de páginas, porque aquí tengo más, tienen el mismo margen. Si luego esto, que es el siguiente ejercicio, tuviera un margen diferente, volvería a insertar un salto de sección. Salto de sección a página siguiente, en lugar de salto de página, salto de sección. Vale. Bueno, este tiene todo en Verdana 12. Verdana 12, ¿vale? Y lo primero que tengo en el documento dice que inserte la fecha para que se actualice al abrir el documento. Entonces, voy a alinearlo a la derecha, control D, y en la ficha insertar, vuelvo a la ficha insertar, vuelvo a irme otra vez hacia la derecha, ¿vale? Que vuelven a molestarme ahí, en mi caso, el cuadro del zoom, porque lo tenía ahí encima, lo aparto. Tengo una opción que dice fecha y hora. Como veis, tengo varias opciones que tienen que ver con las fechas. La fecha corta, digamos, día, mes, año, pero luego tengo unas opciones que me incluyen el mes, el día en letra. En el caso que nos ocupa, bueno, pues sería la segunda, porque lo de Gijón voy a tener que añadirlo yo. Entonces sería este, no el que lleva el día. Y dice expresamente en el ejercicio que se tiene que actualizar cuando abramos de nuevo. Mirad, tal cual está ahora mismo, si yo le doy a aceptar, daría lo mismo que vinieseis a insertar la fecha por insertar fecha y hora que la hubierais escrito. ¿Por qué? Porque no está marcada esta opción que tenemos aquí. Actualizar automáticamente. Para que se actualice la fecha, tengo que marcar la opción que dice actualizar automáticamente
Y entonces, cuando volvamos a abrir el documento mañana, la semana que viene, si lo abrimos mañana, pues nos pondrá 9 de noviembre de 2021. Si lo abrimos el lunes de la semana que viene, 8 y 7, 15, pues nos pondrá 15 de noviembre de 2021. Es decir, actualizará en función de la fecha del sistema, en función de la fecha del ordenador. Ya os digo que si no vais a marcar esta opción, si no vais a marcar esta opción, vale más que la tecleéis. No, bueno, nos puede llevar un poco más de tiempo. Si entramos aquí, normalmente es para marcar esta opción. Luego, y es verdad que, oye, es que esto me lo actualiza cada vez que abro. Yo necesito que en el documento vaya la fecha en la que lo hice. ¿Eh? No quiero que me abra siempre y me ponga la fecha actual. Yo quiero que me ponga que este documento, que esta factura, que este Albarán, que esto se emitió el 3 de noviembre de 2020. Bueno, pues si necesitas una fecha en concreto, la tecleas. Ahora, si te interesa que se actualice, hay que entrar y marcar esto. Fijaros que cuando la seleccionamos, se nos pone con un sombreado gris. Ese sombreado gris lo que nos está indicando es que es un campo externo, ¿vale? Es un objeto único. De hecho, yo aquí tendría que poner Gijón, mirad, escribo de derecha a izquierda, Gijón, coma, espacio en blanco, y ya tengo la fecha, en este caso la fecha de hoy. Ese sombreado lo vemos cuando estamos en el documento. Si lo fuésemos a imprimir, ese sombreado no se muestra. De hecho, lo vemos cuando digamos que hacemos que sea la fecha la que tenga el foco, es decir, cuando nos ponemos en la fecha. Si no, no lo vemos. Esto se ve así porque hay una opción, a ver si la encuentro, en archivo opciones. Mm, ahora mismo yo creo que es esta. No, no es esa. No, porque las marcas de formato son otra cosa. Ahí ya me colé. No sabría ahora mismo deciros cuál es. Bueno, no sabría deciros cuál es. Sí sé deciros cuál es, pero ahora mismo lo que no recuerdo es dónde está. Actualizar campos antes de imprimir. Bueno, no sabría deciros dónde está esa opción ahora. Igual es más fácil de lo que estoy buscando, pero bueno, tampoco tiene más historia. No sé si aquí en revisión no tendría por qué estar. Bueno, en cualquier caso, ese sombreado ya visteis que no aparece, ¿vale? No le voy a dar más vueltas, sé que hay una opción por ahí, pero ahora mismo en esta versión no sabría encontrarlo. En versiones anteriores, más o menos sabía dónde está. Ahora mismo me cuesta un poco más. Eh, más cosillas. Voy a irme derecho a las tabulaciones, ¿vale? Porque, bueno, me dice que hay diferentes alineaciones, que hay sangría de primera línea en todos los párrafos, excepto en las líneas de arriba de 1 centímetro, es decir, en las líneas de dirección, menos en estas,
que además se supone que en estas no hay espaciado ni interlineado. Como no me dicen nada, voy a meterle un espaciado anterior a esta y ya me curo en salud. ¿Vale? Ya me queda separado y me dice que en todas hay una sangría de primera línea de 1 centímetro. Entonces cojo la sangría de primera línea de 1 centímetro y ya tengo en todas sangría de primera línea de 1 centímetro. Voy a justificar porque las que lleguen al final están justificadas y ya lo tengo. Me voy al tema de las tabulaciones, que son este bloque de aquí. No tienen espaciado ni interlineado. No tienen espaciado ni interlineado. Es más, bueno, esta última sí lo tendría, pero yo a esta última le meto un poco más de espaciado. No sé si lleva un poco más o no. Vale, luego vemos cómo hacer esto de aquí abajo. Y mirar cómo queda esto. Esta primera ya está, esto primero ya está solucionado. Aquí no hay tabulador. No hay tabulador porque de hecho me dice que hay 2 tabulaciones con alineación a la derecha, a los 9 y a los 13. Ambas con relleno tipo 2, excepto la primera línea que no lleva rellenos. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Yo seleccionaría todo. Me vendría a tabulaciones. A los 9 con alineación derecha y relleno 2, establecer. Y a los 13, es que no me acuerdo, sí, ambas con alineación derecha, vale. Y otra, a los 13, alineación derecha, relleno 2 y establecer. Me sobra la primera, me vengo a la primera, le digo que no quiero ningún relleno, cojo la de los 13 y le digo que no quiero ningún relleno. Acordaros que tenéis que seleccionar, él por defecto me selecciona la primera, pero para la segunda tengo que marcarla yo, marcar, establecer. Bueno, en este caso la segunda podría haberle dicho directamente aceptar. Me quedaría en esta primera, para que quede igual, me quedaría ponerla en negrita y luego no me vale este subrayado, porque el subrayado también subraya el tabulador. Acordaros que hay un estilo de subrayado que es solo palabras. ¿Vale? Entonces puedo coger solo palabras. Me diréis, oye, es que en título de libro, bueno, vale, vamos a ser repugnantes y en título de libro voy a ponerle un subrayado normal, ya está. Pero para el resto, de alguna manera tengo que hacer que esto me quede así. También puedo ir seleccionando bloque a bloque. Podría servir en un momento determinado. Entonces, bueno, ya tenemos. Voy a quitar los caracteres no imprimibles para que lo veáis. Ya lo tenemos más o menos cuadrado. Y luego, una cuestión en la que normalmente siempre hay dudas, casi siempre me pregunta la gente que cómo hacer, es esto de aquí abajo. Fijaros que este Emilio Cabrera, editor ejecutivo, este Emilio Cabrera está centrado encima de editor ejecutivo. ¿Cómo logro tener este centrado y además tan hacia la derecha? Yo ahí os daría dos opciones. Una, que es la que, como yo lo hice, que considero que además y la más fácil, no me dicen que lo tenga que hacer de ninguna manera, por lo tanto voy a intentar hacerlo de la manera más fácil. Y otra, que bueno, ya que estamos viendo tabulaciones, incluye el tema de las tabulaciones, pero en ningún caso y en ningún momento me dicen que eso esté hecho con tabulaciones, al menos no en el bloque de instrucciones de arriba, ¿no? Entonces, bueno, cuando las instrucciones son ambiguas como esta y más o menos tengo que decirle que, o me están diciendo que utilice diferentes estilos, negrita, subrayado, entonces, bueno, voy a intentar dejarlo lo más parecido posible.
Mirad, una opción, voy a quitarle para que quede juntino como está ahí, el espaciado y el interlineado. Una opción seguramente la más sencilla es, lo centramos y me diréis, sí, Pablo, pero cuando lo centro me queda centrado en el medio, efectivamente. Pero si achicamos la sangría, sigue centrado. ¿Y dónde queda centrado? Pues queda centrado en el ancho que determinamos para la sangría. ¿Podemos quitar la sangría de primera línea? La podemos quitar, me da igual. ¿Eh? Lo ajusto, que quede más o menos como está aquí. Si os dais cuenta, más o menos como está aquí, no sé si veis bien la miniatura, queda más o menos centrado debajo de estos puntitos, de este punteado, ¿no? de este tabulador. Y yo ahí lo tengo más o menos centrado ahí debajo. No me dan pauta, no me dan ninguna instrucción, entonces me busco yo un poco la vida. Lo más fácil es centrar y acortar las sangrías. Al acortar las sangrías, ¿dónde queda centrado? En ese ancho que me están determinando las sangrías, porque normalmente cuando nosotros centramos va de izquierda a derecha, de margen a margen, pero va de margen a margen porque no acotamos sangrías, ¿vale? Entonces, esa es una opción, desde mi punto de vista, la más sencilla. Otra opción es la siguiente. Lo dejo alineado a la izquierda y meto un tabulador delante. Meto un tabulador y meto un tabulador. Ahí tenéis, ¿veis? Hay un tabulador ahí metido. Y entonces, ya que estamos viendo tabulaciones, a mí se me ocurre que podríais pensar, bueno, hay una tabulación con alineación centrada y hay una tabulación con alineación centrada, pues más o menos a esta altura. Y ya me queda centrado ahí debajo. Como veis, hay dos opciones que a mí se me ocurran. No sé si habría alguna más, pero en principio pienso que no, ¿eh? Hay dos opciones para que quede centrado descentrado, centrado hacia la derecha. Y una es jugar con la sangría izquierda, jugar con alineación centro y acortar la sangría izquierda. Y la otra es, manteniendo las sangrías, me obliga a dar un tabulador y una vez que tengo dado el tabulador, coloco donde quiero la sangría, que además está, bueno, donde quiero la sangría, no, perdón, ahora no hablo de sangría, donde quiero el alto de tabulación, para que quede lo más parecido posible, lo más parecido posible a lo que tenemos en el modelo, porque cuando no me dan nada, dejar esto exactamente igual que lo estáis viendo aquí, no ya imposible, pero ya muy, muy, muy difícil. Y si os dais cuenta aquí ahora mismo, si miráis esto, bajamos un poco el nivel de zoom al 100%, bajamos esto y vemos esto, y si os dais cuenta, queda más o menos igual. ¿De acuerdo? Bueno, la parte de abajo tiene que ver con este último ejercicio, que era lo de la vuelta. Aquí ya se os especifica cómo tienen que ser tanto la fuente como las tabulaciones, ¿vale? Y qué tipo de alineación. 1,5, 6, 11,5 y 16. Tiene que haber 1, 2, 3, 4 tabulaciones. Voy a hacer esta primera, no me quiero enrollar demasiado, el resto van a quedar ahí. Espero que las hagáis vosotros. La más larga es esta, porque tiene las tabulaciones de barra. Acordaros que esa rayita es una tabulación de barra, de hecho lo pone aquí. Y es, me dice, hay una tabulación a los 2 centímetros de barra, que es esta, y una tabulación a los 3 centímetros con alineación centro, que es la de la etapa 6. Es decir, el primer tabulador va aquí. Un tabulador, un tabulador, un tabulador, un tabulador y un tabulador. Porque para la barra no hace falta meter el simbolito de la tabulación, ¿vale? La barra, mirad, la barra no requiere el símbolo de la tabulación. Fijaros, si yo quiero colocar una barra aquí, voy a coger del sauce para abajo.
Solo tengo que elegir aquí dónde quiero la tabulación de barra y dónde la quiero soltar. Por ejemplo, voy a soltar una tabulación de barra a los 6,5 centímetros. Mirar cómo ya me la agrego aquí, la tabulación de barra. Y quiero agregar otra tabulación de barra a los 10 centímetros, por ejemplo. Mirar cómo ya me lo agrego ahí. Si quito, ¿no? Ahí me queda esa barra, esa rayita separando. No requiere que haya un tabulador, una tecla tab hasta la barra, ¿vale? Porque entonces aquí requeriría dos, una tab hasta aquí y un tabulador hasta aquí. Ese no lo necesita. Vale, entonces, por ejemplo, en este, me dice que es el primero, bueno, 0, posterior 6, tabulaciones 1,5, alineación izquierda, 6 y 11,5, alineación centra y 16, alineación derecha. A ver si me acuerdo de todo. Hay 4 tabuladores, como veis. Me vengo aquí. 1,5 con alineación izquierda. Establecer. 6 con alineación centro y establecer. 11,5. Vale, ya puse ahí un punto sin querer porque lo saco del bloque numérico y no debo. Con alineación centro y establecer. Y 16 centímetros con alineación izquierda y establecer. Creo que no me equivoqué en nada. Igual la última no era izquierda y era derecha. En algo me equivoqué. Bueno, puede ser que los márgenes, aquí me estoy yendo fuera de margen, puede ser que los márgenes no coincidan. Efectivamente, superior e inferior 3, izquierdo y derecho 2. Vale, bueno, ya que antes os hice lo del salto, voy a hacerlo aquí también. Mirad, voy a insertar desde la disposición un salto de sección a página siguiente. Y entonces, ahora me voy a venir aquí a márgenes, márgenes personalizados. En esta sección quiero, creo que era 3, 3, 2, 2. Vamos a mirarlo aquí. Izquierdo y derecho 2, superior e inferior 3. ¿A dónde lo voy a aplicar? A esta sección. Fijaros cómo al meter ese margen ahí, esto ya me encaja aquí. Y fijaros cómo el margen de arriba sigue siendo diferente, ¿eh? ¿Vale? Esto me pide que un espaciado posterior de 6 o algo así, no me acuerdo cómo era lo que pedía. Y esta última es con alineación derecha. Me acordé a medias, es decir, 1,5 izquierda, 6 y 11 centro y 16 derecha. Entonces, voy a volver porque voy a modificar la última tabulación. Me voy a tabulaciones, la de 16, la cambio a derecha y establezco. La coma la pongo utilizando el teclado convencional, es decir, la coma la pongo utilizando la coma que está al lado de la M. ¿Vale? Que me pregunta Ignacio de cómo pongo la coma, porque cuando uno pone la coma desde aquí, desde el teclado numérico, en lugar de una coma me pone un punto. Y si intento meter con un punto, me dice que esa tabulación no es válida. Entonces, para poner la coma, es tan fácil o tan difícil, tan fácil como utilizar la coma del teclado convencional, ¿vale? En el teclado, al lado de la M, a la derecha de la espaciadora, tenéis la coma. Y es la manera de utilizar la coma decimal. Mirad, ahí ahora ya tendríamos ese, que bueno, este primer párrafo de arriba, no sé si lleva un subrayado, una sangría, lo que me da igual, ¿vale? Más o menos, para que quede lo más parecido. Podría ser, no sé si es un subrayado o es un borde. A los efectos debería de ser lo mismo, ¿vale? Y ahí tenéis, ¿veis?
Alineado de izquierda, centrado, centrado, alineado a la derecha. Alineado a la izquierda, centrado, centrado y alineado a la derecha. Si quito las tabulaciones, lo veo mucho mejor. No sé, me está marcando viernes y sábado y domingo como falta de ortografía, vamos, como corrección ortográfica, porque tenemos costumbre muchas veces de poner los días de la semana en mayúsculas. Y me dice, la palabra viernes, lo lógico es que la escribas con minúscula inicial. Y la palabra sábado, lo mismo. No sé por qué domingo sí me lo trata como diferente, pero bueno, podría decirme más o menos lo mismo. Bueno, y el resto, si nosotros damos los saltos de tabulación donde es oportuno y conveniente, no tendríamos mayor problema. ¿Veis? Aquí ya os decía que en este segundo habría que meter un tabulador al principio, que igual no queda del todo claro para que esto quede así. De hecho, por eso hay una tabulación en 1,5, la de año. ¿eh? Esta sería la tabulación 1,5, que además no lleva relleno. Y ya el resto todas llevan relleno. Relleno de puntos, relleno de guión bajo y relleno de puntos otra vez. No voy a hacer estas, os las dejo para que si no las hicisteis lo practiquéis vosotros. Y cara a la próxima semana voy a meterme con el tema de numeración y viñetas. Entonces, bueno, la 4.0, la 4.1, la 4.2, ¿vale? Viñetas, viñetas, numeración, numeración, ¿vale? Unas instrucciones no muy complicadas aquí al principio. La semana que viene, a no ser que me planteéis alguna cuestión, antes de empezar la sesión, si lo diré, empezaremos con numeración y viñetas. Cuando, cuando comentas guardar, ¿cómo qué opción te recomiendo? Nacho, no te entiendo muy bien lo que me quieres plantear. A ver, cuando guardáis un documento, la primera vez que lo guardéis es indiferente utilizar guardar que guardar cómo, porque vais a tener que decirle dónde y cómo, dónde lo queréis guardar y cómo queréis que se llame el documento. El resto de veces, yo os diría que para guardar vengáis aquí, a guardar o a control G. ¿Por qué? Porque el resto de veces ya no nos va a preguntar. Si yo ahora voy ahí a guardar, me pregunta que dónde lo quiero guardar. Uy, esperad, que tenía aquí un poco de agua y la acabo de armar. Bueno, nada. Mientras no se muevan ahí, un segundito. Ya está, solucionado. Me perdí, no sé lo que estaba contando. Si le dais aquí al disco, yo como tengo el OneDrive activo, me plantea guardarlo en OneDrive, me plantea guardarlo en una nube, pero yo lo quiero guardar en mi ordenador. Simplemente voy a buscar dónde, en este ordenador. O en examinar, que me va a permitir buscar dónde lo quiero guardar. De manera predeterminada me lleva a documentos. Si yo aquí ahora guardo un documentos con el nombre que me plantea, que es la clasificación, yo a partir de ahora lo único que hago es darle aquí. Es decir, hago cambios y le doy aquí. Hago cambios y le doy aquí. O pulso control G. ¿Vale? Entonces la primera vez que guardáis, tenéis que pulsar en guardar o en guardar como. Es indiferente. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los casos lo que va a hacer es eso. La diferencia, mira, es esa que te estoy contando, Nacho. La diferencia entre guardar y guardar como es que cuando haces un guardar como, siempre te va a preguntar dónde lo quieres guardar y cómo quieres que se llame. Entonces eso lo vas a tener que hacer la primera vez. El resto de veces no es necesario. Y luego el guardar como lo puedes hacer si quieres guardar el mismo archivo con otro nombre o quieres guardar el mismo archivo en otra carpeta, pero si vas a guardar el mismo archivo con el mismo nombre en la misma carpeta, no hace falta que hagas guardar como. Simplemente haces guardar. Entonces la diferencia entre guardar y guardar como es esa. Guardar, la primera vez que lo ejecutes va a trabajar como guardar como, porque te va a preguntar dónde lo quieres guardar y cómo quieres que se llame.
Y guardar como siempre te va a preguntar dónde lo quieres guardar y cómo quieres que se llame. Si lo guardas en el mismo sitio y con el mismo nombre, es decir, si yo ahora utilizo guardar como y no cambio de carpeta y le doy aquí al botón de que dice guardar, lo más fácil es que me diga, bueno, ahora no me lo dijo, pero muchas veces me dice, oye, ese documento ya existe, ¿lo quieres sobreescribir? Hombre, se supone que sí, porque estoy trabajando sobre el mismo. ¿Vale? Entonces la diferencia entre guardar y guardar como básicamente es esa. ¿Alguna cosilla más? No sé si quedó claro la diferencia entre guardar y guardar como, Ignacio. Gracias a vosotros, Begoña. La semana que viene seguiremos en principio en este mismo horario, ¿vale? Y seguiremos con la parte de numeración y viñetas, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego, Pablo. Gracias, Ignacio. Bueno, no sé si tenéis algo más. Si no tenéis nada más, vamos a ir cerrando por hoy. El miércoles, en principio, Excel será a las 4, ¿vale? Como la sesión de hoy. Venga, que tengáis buena semana. Chao. Hasta luego, Rubén. Gracias a ti.